una nueva herramienta. Porque ¿qué es lo que necesitan los estados frente a un fenómeno real de organizaciones delictivas que generan inmensos recursos con los cuales prostituyen el sistema social, económico y político de los estados? En algunas ocasiones, la vía tradicional para enfrentar esto, que es la vía penal, resulta insuficiente. Si la persona está ahí, si los bienes están individualizados, se le premia a nadie con un proceso de extinción de dominio, porque sería un premio. La coincidencia en el ámbito político, institucional y oficial también de la República Dominicana es que la ley de extinción de dominio es un instrumento importante y fundamental en la lucha por la transparencia en la sociedad dominicana. Y cuando hablamos de transparencia no nos referimos exclusivamente al tema de la administración pública y la corrupción, sino el enriquecimiento ilícito por múltiples vías, incluyendo el tráfico de personas, tráfico de drogas, pornografía infantil y muchas otras variantes que también incluyen el tema del enriquecimiento ilícito con recursos del Estado. ¿De dónde viene el tema de la extinción de dominio? Hemos hablado con el presidente de la comisión bicameral que estudia el proyecto, Pedro Catrén. Hemos hablado con el proponente de la última propuesta, que es el senador Antonio Taveras Guzmán, que es el senador de la provincia de Santo Domingo, y hablamos con el abogado coordinador de los abogados que trabajan en la recuperación del patrimonio público. Hemos invitado a un abogado importantísimo, experto en derecho administrativo, reconocido constitucionalista, Olivo Rodríguez Huertas, quien conoce muy bien el proceso en el que se ha involucrado la sociedad dominicana desde un poco antes del año 2010. Muchas gracias, Olivo, por aceptar este diálogo, y nos interesa de dónde viene el tema de extinción de dominio en República Dominicana. Bueno, Fausto, en primer lugar, muchas gracias por abrirme esta ventana de acento. Y nada, estos programas con un seguimiento temático que tú haces son muy importantes para ayudar a la ciudadanía a comprender la importancia de figuras jurídicas que resultan necesarias de cara a ese concepto que tú muy bien esbozabas, un concepto amplio de transparencia para la sociedad dominicana en su conjunto, ¿no? Tanto desde el lado de lo público como desde el lado del ejercicio de la actividad privada. Sí. Entonces, la figura de la extinción de dominio hay que ubicarla en un contexto. Y ese contexto viene muy marcado, sobre todo por las últimas décadas del siglo pasado. Desde mediados de los años 70, en los años 80 y en los 90, bueno, hay todo un proceso de desarrollo y de expansión de la llamada globalización económica mundial. Y esa globalización que generaba unos puntos de acercamiento entre todos los países, que generaba un elemento donde los distintos componentes de la aldea global ya no podían verse solo como pequeños espacios territoriales que marcaban sus fronteras. Esto genera una amplitud, genera ese concepto. Globalizaba el crimen también. Exacto, globalizaba el crimen en la aldea global, y esta globalización del crimen en la aldea global se veía favorecida por algo que también ha sido conocido como la llamada revolución tecnológica. La revolución tecnológica, junto a la liberalización de los mercados financieros, bueno, pues constituyó un espacio a través del cual las inmensas fortunas que se derivaban de actividades delictivas a escala planetaria pudiesen encontrar espacios y mecanismos donde refugiarse, donde esconderse para evitar ser ubicados. Esa inmensa masa de bienes en manos de sujetos dedicados a actividades ilícitas, actividades que prostituyen todo el orden social y económico de los pueblos y político, necesitó en consecuencia de una respuesta global, porque ya los ordenamientos jurídicos internos de los países no servían en un contexto como ese para enfrentar el más grande desafío, ese poderoso, la poderosa situación de los nuevos empresarios del crimen, que
se dedicaban no solamente a cometer las actividades ilícitas, sino de que el producto de esas actividades ilícitas había que hacer un proceso de transformación, que es lo que ha sido posteriormente llamado como el lavado de activos o el blanqueo de capitales a escala planetaria. Eso incluyó en el caso de Colombia a la llegada de Pablo Escobar incluso al Congreso de Colombia. Sí, claro, porque el poderío que generan las actividades delictivas da para tú transformar y cambiar la óptica, porque el mecenazgo es muy fácil a partir de este tipo de recursos, como una forma de buscarte legitimación. Pero el punto importante para que lleguemos a la figura, porque después Pablo Escobar va a tener un papel muy importante en el concepto de extinción de dominio, sobre todo en el primer país de América Latina que adoptó esta figura, que es ajena a la tradición jurídica de origen continental europeo que hemos seguido en Iberoamérica. Sí. Más bien viene de la tradición del sistema sajón, que es diametralmente distinto y diferente a las bases de nuestro sistema jurídico en Iberoamérica. ¿Qué acontece, Fausto? Entonces, es necesaria una respuesta global y Naciones Unidas comienza a trabajar. La primera convención a escala planetaria que se promueve queda aprobada en Viena en el año 1988, en diciembre, el 18 de diciembre de 1988, la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de drogas. Esta convención es muy diferente a todas las convenciones que a lo largo del siglo XX fueron dictadas para combatir ese fenómeno, porque ya pone el acento no solamente en que hay que combatir a los traficantes de droga, encarcelarlos, sino tratar de generar como nueva política un desincentivo para la actividad, privándolo del uso y disfrute de las inmensas ganancias que le generan el mismo. Cerrarles puertas. Exacto. Y entonces allí comienza, desde Naciones Unidas, en esa convención a escala planetaria, a proponerse que los estados adopten e incorporen en su legislación, en adición al régimen represivo penal contra los traficantes de droga, también lo relativo a la incautación y el decomiso de esas ganancias. Pero ello también tenía que ser acompañado de una flexibilización, de un cambio, de una transformación de los modelos en que los estados se prestan cooperación y asistencia jurídica internacional. Y un capítulo muy importante dentro de esa convención, que luego sería modelo para otras convenciones, también en el mismo ámbito de la aldea global, crea lo que llaman unos mecanismos flexibles de esa cooperación que no tengan que seguir el rigor de los trámites diplomáticos, que son muy complicados, donde las autoridades de aplicación de la convención se comunican directamente, y esto agiliza y facilita el proceso, sobre todo de identificación y localización de bienes. Entonces, esa es la primera convención que pone, insisto, el acento en que hay que privar a las personas de los patrimonios ilícitos, porque esos patrimonios ilícitos sirven para la más perversa de todas las infracciones que hay, que es el blanqueo o el lavado de dinero, porque permite darle continuidad a la empresa criminal subyacente. De ahí surgen entonces las leyes de lavado de activos, contra el lavado de activos. Exacto, que recuérdate que originalmente las leyes de lavado de activos eran exclusivamente de bienes producto del narcotráfico. Esa situación va a ir cambiando en el tiempo porque nuevas convenciones a escala planetaria incluyen otro tipo. Por ejemplo, la otra gran convención importante se da en el año 2000, que es la Convención de Palermo en Italia, la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Ya aquí se abre el espectro de que las actividades delictivas que operan y se benefician de esa transformación producto de la globalización económica y de la liberalización de los mercados de capitales, se extiende a otro tipo de actividades importantes, como el tráfico de armas, el tráfico de personas, el tráfico de órganos humanos, y entonces se dicta esa convención de Palermo para extender como delitos graves, no solamente ya al narcotráfico, sino extenderle también todo ese régimen de incautación y decomiso de bienes, cooperación y asistencia judicial internacional bien flexible para otro tipo de infracciones. ¿Y en qué momento se incluye la defraudación fiscal como un tema local Eso relevante? Viene después, porque fíjate, en materia de lavado, durante mucho tiempo, incluso documentos de Naciones Unidas decían que la evasión tributaria no podía ser vista como un delito antecedente de lavado de activos, porque en principio el lavado de activos o el blanqueo de capitales versa sobre bienes de origen ilícito, y en los que provenían de la evasión fiscal, el origen del recurso era un recurso lícito, era una actividad lícita, que luego una parte del mismo, la que había que entregar a la hacienda pública,
venía a ser infectada, pero el origen de los recursos no eran ilícitos. Hubo todo un proceso de cambio y de transformación. Pero sí hay un punto importante en estas convenciones internacionales que no se quedan en Viena y en Palermo, sí, que viene en el año 2003, la importante Convención de Mérida, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Porque es esta convención a escala planetaria la que viene a conectar también como una herramienta adicional, como un mecanismo complementario en la lucha de los estados frente a los patrimonios ilícitos, a incluir o a recomendar la inclusión del decomiso sin condena penal, de lo que se llama la extinción de dominio, el decomiso civil de bienes ilícitos. En la Convención de Mérida del año 2013, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que se prevé y se recomienda a los estados, en la medida en que sus legislaciones se lo permitan, a incorporar esa figura, ¿no? La recuperación de la cosa sin tocar penalmente. Claro, porque ¿qué es lo que pasa? Y por eso yo hago énfasis en ese aspecto, es una nueva herramienta, porque ¿qué es lo que necesitan los estados frente a un fenómeno real de organizaciones delictivas que generan inmensos recursos con los cuales prostituyen el sistema social, económico y político de los estados? Sí. ¿Qué es lo que se preocupa quienes están monitoreando esto a escala internacional? Bueno, tenemos que ir ampliando el abanico, porque en algunas ocasiones la vía tradicional para enfrentar esto, que es la vía penal, resulta insuficiente. Sí. Y aquí viene el tema de Pablo Escobar. En el proceso penal no es posible cuando la persona fallece. Ya, ciertamente. Si la persona fallece, entonces ya todos esos bienes quedan legitimados. Pablo Escobar deja una fortuna inmensa transmitida a menores de edad, y entonces el Estado colombiano va a quedar desprovisto de medios. Entonces, esa figura, por eso se utiliza. Luego del daño o de los daños causados. Entonces se empieza a decir, mire, la propiedad tiene una función social, una adquisición ilícita no puede servir de título legítimo, y esto no se aplica solamente en vida, sino también en caso de muerte de las personas. Es decir, cuando el proceso penal se revela insuficiente para lograr el decomiso de los bienes producto de esa actividad, entonces el Estado no puede quedarse así, con los brazos cruzados, tiene que contar con herramientas adicionales. Y ahí es que viene la importancia de la ley de extinción de dominio, porque hay muchas circunstancias que impiden que haya un proceso penal. Ya. Yo me opongo que si una persona que viene producto del tráfico de droga o de cualquiera de los actos de la criminalidad organizada transnacional o de los temas de la corrupción, si la persona está ahí, si los bienes están individualizados, se le premia a nadie con un proceso de extinción de dominio, porque sería un premio. Ya. El corrupto, el traficante de droga, el traficante de órganos, debe ser, la persona vinculada a las actividades de financiamiento del terrorismo, deben ser procesadas, juzgadas, condenadas, ir a la cárcel y paralelamente decomisados sus bienes. Ahora es decir, el debido proceso con ellos tiene que aplicarse. Sí, no, en proceso no, es que la sanción es más dura porque te está privando también de tu libertad. No solamente te están privando de tus bienes, te están privando de tu libertad. De la libertad. Entonces, este mecanismo de la extinción de dominio se revela entonces como una herramienta muy útil, porque hay muchas veces, Fausto, que la gente se escapa o la gente dificulta que se pueda llevar a cabo el proceso penal, o el estándar de prueba en materia penal es más intenso que el que opera en los casos de extinción de dominio, que no es una acción de naturaleza penal, o que llegó el tiempo máximo de duración del proceso y no se pudo decomisarlo. Bueno, en todos esos casos, la figura de la extinción de dominio es, no te pude tomar por aquí, parecido a lo de Al Capone. Bueno, todos tus crímenes quedaron impunes, pero te agarré por la evasión fiscal. Bueno, pues todas esas circunstancias que imposibiliten en el que el proceso penal no se revele como un instrumento idóneo para transparentizar la vida pública, privando a las personas de un patrimonio descomunal de origen ilícito, entonces allí te aplico la extinción de dominio. Y es en ese contexto en que lo prevé y lo recomienda la Convención de Mérida contra la Corrupción. ¿Y por qué nosotros como país hemos llegado tarde en ambos casos, tanto en la ley contra el lavado de activos como en la ley de extinción de dominio? Tenemos muchos años en esta discusión. Sí, bueno, imagínate tú que nosotros fuimos de los países que suscribimos, en el caso del lavado de activos, la Convención de Viena del 88. Y no fue sino de mala forma que en el año 1995 se previó la figura del lavado de activos en la forma recomendada por la Convención de Viena.
obviamente derivado de lo que era lo típico a nivel internacional, eran lavado de activos derivados exclusivamente del narcotráfico, no de otras infracciones graves. Entonces, pero la ley esa ley 17 del 2017, esa ley tuvo unas particularidades y era que establecía, pero la máxima sanción que se podía imponer era una multa de 500,000 pesos. Es decir, que lavar dinero era, desde el sistema penal diseñado, era un mecanismo de incentivo. Entonces, exacto, por eso se comienza a trabajar. Yo tuve la posibilidad de trabajar en la primera administración del presidente Fernández. El entonces Procurador General de la República me recomendó con la sesión política de Abel Rodríguez del Orbe, con la sesión política de la Embajada Norteamericana, y se comenzó a trabajar el proyecto que vino a poder ser conocido y aprobado en el año 2002. Entonces, imagínate tú, pasan desde el año 1988 hasta el 2002 para poder realmente contar con una ley sobre lavado de activos. Pasaron 14 años. Entonces fue en el gobierno de Hipólito Mejía. Ya es en el gobierno de Hipólito Mejía que se aprueba, porque esta propuesta fue entregada al entonces presidente Fernández a finales del año 99 por unos problemas de los rasca-rasca. Se dilató un poco el tema y no pudo ser conocido, a pesar de que el presidente Fernández lo envió, no tuvo suerte en ese periodo, y es en el periodo ya constitucional del presidente Hipólito Mejía que se aprueba la primera ley, que como tú recuerdas generó todo un escándalo, hubo que hacer una nueva aprobación, porque en una gaceta, que precisamente el tema de los provenientes del lavado activo de los ilícitos fiscales generó una dificultad, etcétera. Y con este tema de la extinción de dominio, es una recomendación de la Convención de Mérida, que también suscribimos, que también firmó la República Dominicana. Yo me preocupé de que en el contexto de la Constitución del año 2010 figurara la mención de la extinción de dominio. Te confieso, Fausto, tú sabes que a mí me gusta hablar totalmente claro, que no está de la forma más ortodoxa desde el punto de vista jurídico. Como debía parecer, pero porque aparece nada más que como una mención. Hay cosas que a veces el amigo americano no entiende, que son de temas de estrategia, de cómo plasmar las cosas en los textos. Y a propósito del artículo relativo al derecho de propiedad, yo le propuse al entonces senador Francisco Domínguez Brito un conjunto de textos que yo denominaba instrumento de lucha contra el crimen organizado desde la Constitución. Solamente pudo pasar esa. Había solamente extinción de dominio de las propuestas, y porque estaba escondida de que la ley. ¿Y en qué artículo? La ley, en el artículo 51 que aparece, que regula el derecho de propiedad, dice: la ley regulará el régimen de administración y disposición de bienes incautados y abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio previstos en el ordenamiento jurídico, que todavía no se han previsto. Entonces, fue la forma de colar. Así fue que lo colaron. Claro. Otra propuesta que estaba ahí, que le hice al senador Francisco Domínguez, que no tuvo éxito en la discusión constitucional, fue que en el régimen de los deberes de los ciudadanos, de los artículos 40, exacto, 38, se incluía uno que era la obligación de todo ciudadano, como un deber fundamental, de aportar siempre a la autoridad judicial o administrativa competente los datos que acrediten el origen lícito de sus patrimonios. Pero eso no pudo pasar. Eso revierte un poco el tema del fardo de la prueba. Porque lo que se trataba era de evitar. Mira, la previsión de la palabra extinción de dominio en la Constitución era para eso, porque ¿qué es lo que ha pasado en muchos países? Se discute la constitucionalidad de la misma, porque es una medida extrema realmente. Entonces se discute su constitucionalidad y dice: no, vamos a preverla desde la Constitución. Entonces, si no está en la Constitución. Lo mismo para el tema de la obligatoriedad frente a la autoridad fiscal o ante la autoridad de investigación del Ministerio Público, de cuando sea requerido, bueno, probar que su patrimonio tiene un origen lícito. Todos los ciudadanos tenemos una serie de deberes. Por ahí yo veo a un cabezón que habla mucho, está de las 6 de la mañana hablando, que tiene una preocupación enorme. Se autoproclaman que ellos fueron los postestandartes y han dicho incluso que fueron ellos que llevaron. Es una mentira, yo lo he demostrado por escrito. ¿Tú te refieres a la familia Castillo? Pues bueno, a algunos de sus miembros, no quiero ahora mismo porque estamos en una situación, caramba, que lamentamos, una persona de la categoría humana de doña Sogela. Realmente me da pena tener que tratar este tipo de cosas, pero como se califican ellos de esa abogada. Creadores. Claro. Yo incluso para calmarlo un poco, porque lo he visto desesperado en esos consejos
consejo sano que le da a su amigo, el presidente Abinader, que hay amigos, presidente Abinader, cuídese ese tipo de amigos, que cuando le toquen dar son muy buenos cuando ellos quieren. Todo lo malo es bueno cuando ellos quieren, pero, y cuando les conviene, pero cuando no, le dan hasta lo último. Y lo malo en el ejercicio del poder es cuando a uno se le aproximan los ciclos, ¿no? Los ciclos. Entonces, ese tipo de personas son muy malas. Entonces yo le he dicho, cálmese, querido amigo Vini, cálmese con ese tema, que el senador Tavera Guzmán seguramente va a atender su gran preocupación, que no quiere extinción de dominio por la defraudación fiscal. Si hay defraudación tributaria. ¿Por qué? Bueno, ya sabremos, eso lo puede saber la DGI. Ya, es un tema muy interesante. Vamos a hacer una pausa. Pero yo quiero que Olivo nos explique también por qué en su artículo del 22 de febrero en el Listín Diario, titulado Extinción de dominio, él en el párrafo final dice, amigo americano, las cosas hay que llevarlas de manera diferente. En un momento retornamos. Estados Unidos, al parecer, ha tenido una importancia en su participación en la concepción, elaboración y propuesta de tanto de la ley de lavado de activos como esta propuesta, esta idea de la ley de extinción de dominio. Obviamente tú conoces y has estado y has participado en esto. ¿Cuál es el tema de el exceso que se está manejando con la imprescriptibilidad? Y el otro tema relacionado con la retroactividad. La retroactividad. Sí, bueno, es que retroactividad más imprescriptibilidad es una bomba atómica, una bomba atómica. Y por eso yo en uno de esos artículos que tú mencionabas al final de la pausa anterior, yo le hacía un llamado al amigo americano como concepto genérico. Ya. Ahí esa expresión me gusta mucho porque... ¿Tú no dices la embajada? No, al amigo americano. Al amigo americano. Al amigo americano, porque, bueno... Estados Unidos, este es un tema de mucha importancia en su agenda de política exterior y lo hemos visto, o sea, en lo que va de gobierno ya del presidente Abinader, año y medio, no sé en cuántas ocasiones, este tema ha sido objeto de tratamiento y ha tenido que generar incluso la intervención del presidente Abinader. Incluso en algún momento, en los primeros meses de su administración, el presidente casi... hizo un compromiso que obviamente le es muy difícil porque tenemos una separación de poderes, el Congreso no es ni controlado y es una función ajena a la del Poder Ejecutivo, pero donde él prácticamente prometió que al final de año o a principios del año 2021 íbamos a tener la ley de lavado y todavía no. La ley de extinción de dominio. La ley de extinción de dominio. Sí. Eso todavía no ha sido posible porque hay una serie de elementos. Ese concepto de retroactividad con imprescriptibilidad. Yo a Pedro, mi amigo Pedro Catrén y a los senadores en algunas reuniones que he tenido, digo, miren, y se lo dije también en su momento, hace muchos años ya, al amigo americano, le digo, miren, hay cosas que no hay que hablarla, hay cosas que no hay que sabrosearla, hay que ser creativos y que las cosas queden plasmadas prácticamente sin que el que la está viendo y aprobando sepa exactamente qué es lo que quieren decir esas cosas. Sí, porque son temas muy sensibles. Igual pasó cuando se introdujo. Yo recuerdo cuando la ley del año 2002, en Punta y Corte, ¿tú recuerdas un restaurante de vino claro. que había muy bueno ahí? Sí, ahí se tiraba Brugal, exacto, ahí, bueno, pero eso fue vino después ya, y por eso porque Franklin Bay Brugal tuvo que decidir, bueno, vamos a cerrar esto. Vamos a quitar eso. Sí, pero en ese entonces, un senador que era de los proponentes del proyecto que terminó la ley 7202, me dijo, Olivo, nosotros no podemos poner eso de lavado de dinero proveniente de la corrupción, nosotros no podemos clavarnos el cuchillo. ¿Entiendes? Te digo, no, pero pongan ahí de toda infracción sancionada con pena de más de 3 años, ahí están los temas de corrupción. Entonces, no hay que, yo le decía por otro lado, digo, pónganlo así, no lo pongan tan abiertamente. Lo mismo pasa con esto, dice, esto tendrá efecto retroactivo. Todo el que se ha formado en el derecho dominicano tiene una concepción muy clara. Lo que nos enseñan desde introducción al derecho, Fausto, en la universidad, es que las leyes no tienen efectos retroactivos, salvo si favorecen al que está condenado o está sub judice, está cumpliendo, al que está procesado o cumpliendo condena. Eso está muy claro en la Constitución de la República. Eso es claro. Ahora bien, un concepto eso no quiere que se ha mantenido. Exactamente, eso no quiere decir, porque eso es un artículo que está orientado hacia la consolidación
de la llamada seguridad jurídica. Es decir, mira, los actos que yo he hecho conforme a un ordenamiento jurídico, después no me ven a mí a desconocer esos efectos que el ordenamiento jurídico vigente en ese momento lo permitía. Ahora bien, los bienes que serían objeto de un proceso de extinción de dominio, esa no es la situación. Es decir, no fueron bienes que fueron adquiridos de conformidad a un ordenamiento jurídico que lo permitía así. Porque desde siempre, Fausto, nosotros que adoptamos la codificación napoleónica, Código Civil napoleónico, entre los elementos de validez de todo contrato está lo que llamaba consentimiento, capacidad, objeto y causa. Eso lo recitábamos y eso salía, eso era de rigor en el primer parcial, en materia de contratos y obligaciones. ¿Cuáles son los elementos de validez de los contratos? Consentimiento, objeto y la causa. Entonces, la causa, toda adquisición, todo contrato tiene que tener una causa lícita. De manera que todas aquellas adquisiciones que sean el producto de o adquiridas no con recursos provenientes de actividades ilícitas, quedan contaminados y están afectados por una causa ilícita. ¿Tú sabes cuál es la prescripción que establece el Código Civil para eso? 20 años. 20 años. Es decir, que hoy, si estuviese vigente la ley de extinción de dominio, hoy día pudiese iniciarse una investigación, un proceso de lavado de activos contra todos aquellos bienes. 2002 en adelante. Exacto, que hayan sido adquiridos producto de esa situación. ¿Por qué? Porque pasados los 20 años, aunque de un origen ilícito, se consolida la relación. Por ahí yo he escuchado a veces que dicen, se lo corregía Pedro los otros días, en un debate que tuvimos en la Universidad Católica de Santo Domingo, digo, mira, aquello de que la ilicitud no genera derechos es un concepto decimonónico. Ese fue el que utilizó el Tribunal Constitucional para decir que gente que desde 1929 hacia acá, de que retroactivamente tú no eres, eso no puede ser, porque eso contraría los elementos y los puntos del Estado social y democrático de derecho. Entonces, hay un plazo en que, lamentablemente, una situación de origen ilícito se llega a consolidar, porque así lo manda el ordenamiento jurídico. Entonces, ese tema de la retroactividad, sí hay retroactividad para 20 años, no hay que ponerlo en la ley. Porque nada que no se haya consolidado. Entonces se pregunta, no, porque esto es doblemente ahora, porque el fiscal es para los temas penales. No, el fiscal es el defensor de la sociedad. Y entonces, ¿qué es lo que hace la ley de extinción de dominio? La ley de extinción de dominio no es que está creando esa nulidad, eso es nulo porque es nulo, porque fue nulo cuando surgió el contrato, ¿entiendes? Porque tenía una causa ilícita. Entonces, ¿qué es lo que hace la extinción de dominio? Es una vía de procedimiento a través del cual el Estado puede declarar como ilícito una adquisición porque tenía una causa ilícita. Obviamente eso hay que probarlo, es decir, en un tribunal. Una ley de extinción de dominio aprobada en el 2022 no puede ser utilizada para recuperar bienes ilícitamente adquiridos en el periodo 1996-2000. Hasta el 2000, exacto, el periodo de los 20 años. El periodo de los 20 ese es el periodo, porque a partir de ahí se consolidó. Y eso sí queda protegido por la Constitución. Ahí yo tengo discrepancia y además le debo respeto, pero discrepo con mayor respeto con amigos como Nace, con Cristóbal, etcétera, que tienen un concepto mucho más, el mismo profesor Eduardo Jorge Prat, ellos son, pero yo veo esto, para mí es muy claro, ¿no? El tema político de fondo, sí. El tema político de fondo es que se excluye, por ejemplo, respecto a la extinción de dominio sobre propiedades adquiridas ilícitamente, teóricamente dicho, a los gobiernos de Leonel Fernández y solo incluye a los de Danilo Medina. Si tú lo ves en términos políticos. No, porque están los periodos de Leonel Fernández. Está el periodo de Hipólito. No, y están los periodos de Leonel Fernández del 2004 al 2012. Sí, claro. No, eso no. Esas son las cosas. Si nos vamos por ahí, no. Señores, la gente tiene que entender esto. Y contrario, y eso es una queja. Yo le pido al senador Tavera Guzmán, yo sé que es legítimo uno promoverse políticamente, ¿entiende? Pero yo le pido al senador Tavera Guzmán y a muchas personas que andan vendiendo pajaritos en el aire con esto, que saquen ese tema para recuperar lo robado, la extinción de dominio. No, la extinción de dominio es una figura útil y necesaria para enfrentar el crimen organizado. Y dentro del crimen organizado están los temas de la corrupción, porque hay un vínculo estrecho entre crimen organizado y corrupción. Porque quienes se dedican a actividades criminales a escala planetaria, que generan grandes recursos de dinero, necesitan de los instrumentos del Estado de Derecho, necesitan de funcionarios públicos para poder canalizar los mismos. Entonces, no debe venderse la idea
con esto, ¿por qué? Porque le estamos quitando un efecto. Esta herramienta es útil, es necesaria, no porque esté prevista también en la Constitución, sino porque el Estado tiene que ir ampliando el abanico de posibilidades para enfrentarse a patrimonios ilícitos. Sí. Patrimonios ilícitos, entonces, sobre todo patrimonios ilícitos, grandes patrimonios ilícitos, porque esto no está, porque eso es un tema que genera preocupación. Para ya perseguir a una persona, no, mire, con una cosita, no, esto tiene un contexto, porque es desbaratar grandes patrimonios, porque esos grandes patrimonios sirven para pervertir el sistema socioeconómico y el sistema político, claro, y las bases del sistema democrático. Entonces hay que tener un poco de cuidado con vender pajaritos en el aire, porque al fin y al cabo esta herramienta requiere un proceso que va a tener primera instancia, va a tener apelación, se discute ahora si va a tener o no casación, pero tiene que ser un proceso y hay que probar, pero es la importancia de la misma, es que es una herramienta adicional en la lucha contra el crimen organizado. Entonces, pero había el otro aspecto, estaba la imprescriptibilidad. No, el tema de eso te iba a decir. Eso es un tema ahí, si tú te coges... Lo de la imprescriptibilidad, ¿tú lo mantienes como algo que debe quedarse en los 20 años? Claro, dentro del momento de la consolidación, porque es que si no, no hay espacio en la Constitución. Ya. Y lo de la retroactividad, igualmente... Bueno, es que está vinculado, claro, porque no es retroactivo, porque no hay una situación que se haya consolidado. Ahora se planteó en la discusión en la Universidad Católica, si la ley, que hay otra discusión en los constitucionalistas. ¿Sabes que yo, tú me dijiste constitucionalista, yo realmente lo que soy es un... abogado experto en asuntos administrativos. Animador del derecho administrativo, un animador del derecho administrativo. Entonces, ¿sabes que los constitucionalistas, yo me peleo con ellos porque tratan muchos temas, pero no abordan problemas? Lo que hacen es que crean problemas. Que si la ley es orgánica, porque afecta el derecho de propiedad. La ley de extinción de dominio no regula el derecho de propiedad. Bueno, porque tú no puede haber una propiedad que yo estoy diciendo que no fue, para que haya derecho de propiedad, tiene que haber sido adquirida de conformidad al ordenamiento jurídico. Entonces, la ley no puede ser una ley orgánica. No, entonces, si es orgánica, requiere las dos terceras partes y no hay voto, no habría voto para eso. No hay manera. Entonces. Porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros también tenemos que saber en el contexto que nos estamos moviendo, y eso es parte de la llamada al amigo americano, ¿no? Es un congreso que sabemos su integración. Sí, claro. Sí. Una gran masa, hay mucha gente buena allí, pero allí hay por la deformación del sistema político, de gente que lo han vinculado a actividades que no menciono los nombres, no nos vayan a hacer un atentado por allá afuera, pero hay gente, estos son más suaves, lo de las mafias de las rifas, la mafia del transporte, ahí hay muchas cuestiones por ahí. Y también hay casos de mafias de la droga. Mafia de todo, exacto. Entonces, bueno, tú mencionaste Estados Unidos, tú mencionaste el nombre. Estados Unidos tiene ya personas bajo prisión. Bueno, y aquí hay un juez de instrucción, no sabemos, no ha habido resultados, pero hay un juez de instrucción designado para controlar una investigación que se supone que deben haber legisladores. Incluso como que se está pidiendo una jurisdicción especial para los casos de extinción de dominio. Es un punto importante que prevén como que va a haber muchos temas. No es por eso. Lo que se busca es, primero, es un tema muy técnico, muy complejo, y debe haber una integración muy sui generis, porque la extinción de dominio, como decíamos, no es un proceso penal, no es de naturaleza penal. Entonces, allí es importante tener una integración de jueces que tengan conocimiento y manejo del derecho civil, de la legislación de tierra, etcétera, porque no solamente del aspecto penal. Entonces, de eso es que se trata. Y esa idea sí es muy valedera, creo que ha ido tomando cuerpo en las discusiones en la comisión que preside el senador Pedro Catrén, que hay que decir que Pedro ha hecho un trabajo extraordinario, se ha dotado de una paciencia nada fácil, nada común, porque no es fácil manejar las cosas que subyacen, porque en este tema de la extinción de dominio, Fausto, mira, todo el mundo, político, no político, dice que la apoya, pero por debajo todo el mundo, espérate. Por eso, todo el mundo dice que apoya, Leonel dice que la apoya, entonces, sí, el PLD lo apoya, el PRM lo apoya, el presidente lo apoya. Por eso yo di dos razones en ese artículo reciente en el itinerario. Hay dos temas. Sí. Los patrimonios fabulosos de las declaraciones juradas de los funcionarios entrantes y salientes, y el tema de cómo vamos a resolver el problema de las amnistías fiscales, toda la gente, empresas, empresarios, profesionales, liberales, todos, que fueron y se acogieron a leyes de amnistía fiscal, se pagó, se desinteresó el interés fiscal del Estado, pero todas esas leyes siempre han dicho que eso no borra ningún tipo de delito. Entonces, eso podría ser objeto, entrar en el campo de persecución. Ahí, eso es lo que le preocupa a Vinicito. Eso es lo que le preocupa. ¿Entiendes? Esa parte, la parte fiscal, es decir, pero ya yo me acogí y ya yo pagué unos chelitos, yo pagué el porcentaje. Hice una declaración. Entonces ya yo, entonces, sí. a mí no me vengan ahora a perseguir, porque eso no borra
todo lo contrario, es la prueba, la confesión de que incrementé mi patrimonio sin cumplir con, inobservando obligaciones que están tipificadas en el Código Tributario como infracciones. Bueno, fiscales. cuando tú vinculas una declaración de impuestos de una persona en un año con el patrimonio que declara, por ejemplo, ante una autoridad distinta, claro, por una razón de una designación. Ahí está muy fácil. Esos son los primeros clientes de una ley de extinción de dominio. Si pasa con el contenido que está. Mi propuesta... Pero eso va a pasar con alcaldes, sí, diputados, todo, senadores, designados, ministros. Sí, civiles y militares. Pero además los civiles también hay... Los civiles somos nosotros. Sí, pero cuando me refiero a los civiles, no me refiero a funcionarios civiles. No nos referimos a civiles, funcionarios militares. Pero de todos modos es un instrumento en manos de las autoridades. Claro. Y se ha hecho un gran trabajo. Hubo un evento que organizó la Fundación Institucionalidad de Justicia con el senador Tavera Guzmán, con el senador Pedro Catrén y un grupo de jóvenes que, verdad, yo me siento muy orgulloso, ya que yo estoy entrando en mi etapa del inicio de mi vejez. Me siento muy orgulloso de ver tantos jóvenes con tanto talento, con tanta preparación, y donde surgieron ideas muy importantes para establecer mecanismos de control, de que no sea tan medalaganario, evitar, en cierta forma blindar de posible arbitrariedad la impulsión de procesos de extinción de dominio, porque hay que ser muy cuidadoso con este tema. Pero además no hay que olvidar que en la medida en que usted tenga el sujeto que incurrió en el delito identificado, que pueda ser procesado y le puedan ser decomisados sus bienes, esa debe ser como política criminal la línea A1. La extinción de dominio como política criminal, como instrumento complementario para privar a los delincuentes del goce y disfrute y a sus continuadores jurídicos del goce y disfrute de la fortuna ilícita, debe ser en ese plano para aquellos casos en que no sea posible la acción penal se revele insuficiente por distintos motivos que hay, y entonces esta herramienta está presente. Es decir, es un gran desincentivo y por eso yo abogo, necesitamos eso ya, el país necesita eso ya, y la madurez del sistema lo va a demostrar, pero se ha estado trabajando en la comisión, por lo que he visto y en las reuniones que he trabajado, que hay ese interés de que haya un control para que se garanticen que no va a ser un tema de venganza y de odio personal, ni mucho menos, como ahora se acostumbra a hablar. El organismo actuante en este caso es el Ministerio Público. Sí, el Ministerio Público, porque el Ministerio Público tiene la acción social. Mira, hay gente que decía, bueno, por eso es penal. Oye, históricamente, incluso en la tradición de nuestro derecho continental europeo de origen francés, en todos los temas atinentes al orden público estaba prevista, no solamente en el Código Civil, sino en el Código de Procedimiento Civil, la intervención del Ministerio Público, porque el Ministerio Público es que representa a la sociedad. Entonces, en muchísimos casos en que el orden público estuviera interesado, ya en temas de cuestiones patrimoniales, que hubieran menores o otras cuestiones, el Ministerio Público tenía que intervenir en ese tipo de procesos. Entonces, eso no es nada inusual, porque el Ministerio Público allí va a estar defendiendo el interés social. Pero hay antecedentes en la jurisprudencia dominicana de casos en los que se ha condenado civilmente a personas defraudadoras. El caso de los fraudes bancarios, por ejemplo. Bueno, no, pero eso fue un proceso penal. Pero ese fue un proceso penal que tuvo un componente civil. Civil, claro. Sí, no, porque eso no lo quita. Entonces, lo que pasa es que hay ocasiones en que ese acompañamiento no resulta posible, o el proceso penal se revela insuficiente, o como te decía, el estándar de prueba en materia penal es más duro que en materia de extinción de dominio. Entonces, civil, en todos esos casos en que el proceso penal no se revela como un instrumento idóneo, por múltiples razones. Recuerda que la criminalidad organizada usa mucho el testaferrato, y dentro del testaferrato están todas esas arquitecturas de vehículos corporativos que le llaman, compañías, incluyendo muchas compañías offshore, que se dificulta enormemente hacerle un proceso penal. Nosotros que no hemos tenido un régimen muy duro en términos de responsabilidad penal de persona moral, se dificulta totalmente. Entonces, el proceso de extinción de dominio se va a hacer contra esas empresas que se citan, y si no vienen, no hay problema. La extinción de dominio tiene toda esa flexibilidad que va a permitir que esas vías que se utilizan dentro del contexto de una aldea global
dentro del contexto de sistemas jurídicos que permiten meterse por muchos callejones a título elusivo, bueno, pues la extinción de dominio va a jugar allí un papel clave, es decir, te salvaste por aquí, pero aquí está y... Exacto, obviamente con todas las garantías de un debido proceso. Qué bueno, vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Olivo Rodríguez Huertas, abogado. Él dice que es apenas una figura en el derecho administrativo, ¿no? Animador. Animador, sí, una figura animadora en la parte del derecho administrativo. Continuamos con la última parte en un momento. Olivo, el presidente Luis Abinader emitió un decreto designando a un grupo de abogados para la recuperación del patrimonio público procedente, obviamente, de actividades ilícitas cometidas en la administración pasada. Ese equipo de abogados ha estado trabajando y parece como si fuese un adelanto de la ley de extinción de dominio, aunque referido a la corrupción administrativa. ¿Cómo lo ves? Bueno, todo esfuerzo que se haga frente a las actuaciones ilícitas, no creo que nadie deba expresar ninguna opinión en sentido negativo. Obviamente que la figura en la manera en que ha sido creada es atípica. En el pasado, recuerdo, en el marco de la persecución contra el expresidente Salvador Jorge Blanco, el Estado apoderó abogados para constituirse en actores civiles. En el día de hoy, o sea, ese sería básicamente, al día de hoy en la legislación nuestra, ese sería el papel de los integrantes de esa comisión, constituirse en actores civiles en nombre del Estado en los procesos penales que sean iniciados por el Ministerio Público. Se creó ahí una figura, un fideicomiso. Yo creo que ahí podrían haber algunos problemas de tipo legal. Yo no me he sentado a examinar eso. Porque en materia de bienes derivados de actividades delictivas, sobre todo aquellos que tienen que ver con criminalidad organizada, lavado de activos, la ley señala un destino para esos bienes. Entonces no puede un decreto del Poder Ejecutivo venir. Además, sería totalmente injusto crear un mecanismo retributivo para incentivar que abogados, que el trabajo legítimo de un abogado es ganar dinero, pero cuando tú tienes miembros del Ministerio Público que son los que tienen que cargar pesado, ellos y emocionalmente con sus familias, persiguiendo a personas de la vida, de la alta vida pública, entonces ganando 3 centavos. Pero ellos llevan la parte penal. Sí, llevan la parte penal, civil. Pero llevan, o sea, pero el trabajo que da base dura para eso es el que hace el Ministerio Público. No, pero ellos sin eso nadie se anima a entregar cosas. Pero los abogados están haciendo su propia investigación. Sí, pueden hacer la propia investigación que quieran, no es su trabajo, porque eso está dentro del sistema jurídico, está previsto quién debe investigar. Y el deber de toda autoridad pública, es una obligación de toda autoridad pública cuando tiene conocimiento de hechos ilícitos, ponerlo en conocimiento del Ministerio Público, no adelantar y sustituir la función y la tarea del Ministerio Público. Yo creo que en ese tema se debe andar con un poco de cuidado, no pensando en el hoy, porque el problema es la consolidación de las cosas en el tiempo. Entonces yo pienso que hay que tener mucho cuidado ahí, porque no se pueden estar haciendo investigaciones paralelas de temas que desde lo público tú tienes conocimiento de que se tratan de infracciones al ordenamiento jurídico penal. Lo que manda la legislación nuestra en esos casos es poner inmediatamente en conocimiento al Ministerio Público de los mismos. Y si se está dando esa situación. Bueno, es posible. Lo que no se puede hacer es de manera separada. Lo que te digo es, comunican al Ministerio Público, transfieren, son un puente. Eso sí, pero lo que te digo es que no pueden ellos, porque tú utilizaste la palabra que ellos han estado investigando, realmente es un tema que debiera cuidarse, sobre todo por la categoría ética y moral de los colegas que están allí, que son mis amigos y a quienes conozco muy bien. Muy bien, ¿entiendes? Bien. Entonces también está el tema del destino, del destino de los bienes. O sea, ¿qué vamos a resolver con el destino de los bienes? Eso habrá que modificar la ley. Tú dices que se creó un porque una aprobación de un contrato por la Cámara no deroga una ley. O sea, ese fue uno de los problemas justamente a propósito del tema de Punta Catalina. Es decir, tú no puedes seccionar una ley a través de una aprobación de un contrato, porque la aprobación de un contrato se hace por una lectura, no es una ley. Entonces una ley, por paralelismo de forma, la única manera de modificarlo es a través de eso. Lo que te estoy diciendo es un consejo
sano, yo no quiero bajo ningún concepto desincentivar, le digo, pero hay que cuidar determinadas cosas, porque como prevé y como recoge el ordenamiento jurídico es que toda autoridad pública en conocimiento de una situación que atenta contra bienes jurídicos que merece deben ponerlo en manos del Ministerio Público, y es el Ministerio Público que inconstitucionalmente tiene entonces a su cargo la dirección funcional, que se auxilie o no o sea, porque el Estado como actor civil va a ser una parte en el proceso. O sea, obviamente ahí se produce una identidad de intereses porque el Ministerio Público persigue la acción penal que sirve de base a su vez para fundamentar el ejercicio de la acción civil para reclamar los daños y perjuicios que se derivan de esa acción penal. Bien. Pero es un simple comentario que lo hago dentro del marco de la más absoluta buena fe. Bien, en este diálogo retomo un aspecto que quedó pendiente en el momento antes de este momento, y es en relación con el fardo de las pruebas. El proyecto de ley que presentó el senador Antonio Tavera plantea que la persona investigada es la que tiene que demostrar el origen lícito de sus bienes. Sí, eso opera perfectamente bien, no tendría ningún inconveniente desde el punto de vista constitucional en lo que respecta a los que han estado detentados de función pública. Los que han detentado función pública. Pero, por ejemplo, para un narcotraficante, un traficante de órganos, de personas humanas, etcétera, no operaría, ¿entiendes? Porque a Vinicito, por ejemplo, que no es funcionario público, si se aprueba con la extinción proveniente del lavado de la evasión fiscal, entonces no podría obligarse a Vinicito a invertir el fondo de la prueba. Eso hubiera sido posible si se hubiese acogido lo que yo le sugería al senador Domínguez en la Constitución, de que era un deber fundamental de toda persona a requerimiento de autoridad administrativa o judicial competente suministrar la prueba del origen lícito de los bienes. Pero eso no pasó. Eso nada más está consagrado para quienes han sido funcionarios públicos. Entonces, lo que corresponde en este caso es que sea el Ministerio Público el que demuestre el origen ilícito. Claro, allí lo que pasa es que se produce lo que llaman una carga dinámica de la prueba. ¿Qué es lo que va a hacer? Por ejemplo, esos casos que hemos mencionado de incremento de patrimonio, etcétera. En esos casos te va a decir, mire, usted dice que tiene este patrimonio ahora, pero sucede que el año pasado lo que usted declara en la renta que usted tenía es esto. Entonces ya yo estoy probando que tú has tenido un incremento de patrimonio. Entonces hay una carga dinámica a la prueba. O sea, ya yo establecí que tú has tenido un incremento de patrimonio. Entonces te toca a ti devolver la pelota. Es como jugando voleibol. Entonces yo te tiré la pelota, entonces tú tienes que devolvérmela. Si no, entonces yo te digo, entonces yo te hago así, y te mando todos los recibos, todos los casos que yo que me gané, los honorarios, que yo reporté, etc. Entonces tú buscas la justificación. Obviamente no va a poder establecer en términos reales. No, y entonces además, eso se llama la carga dinámica de la prueba. Que a veces da la... Por eso que te digo que hay que jugar mucho con los conceptos, con la forma de decir las cosas, para hacer viable los textos, porque cuando tú lo haces muy frontal, oye, es que a esos tigres que van a aprobar eso, tú tienes que saber también jugar bajito, como es, que le van a aprobar eso, porque te encuentran la letrica. Mira, yo soy un tipo que me gusta darle los méritos a quien sea. O sea, el tema de que se han querido autoatribuir de ser los patriotas de la extinción de dominio, que no fue verdad, de los Castillos, yo siempre he reconocido, ahí están mis artículos en el Listín Diario, digo no, Pelegrín Castillo en la segunda lectura de la Constitución salvó eso. Porque hubo salvó la presencia de la figura de la extinción de dominio. Porque, Pelegrín, en el artículo, una batalla fiera dio Pelegrín ahí, ¿entiendes? En una noche, en la segunda lectura, intentaron quitarlo, es verdad. Y Pelegrín jugó un papel fundamental ahí. Yo no tengo ningún problema en reconocérselo. Pero obviamente el concepto... Aunque ahora digan, eso es un peligro. El concepto de extinción de dominio presente en la Constitución de la República vino de esos dedos, el origen de esos dedos, yo lo puedo probar. Y yo no soy ni fui diputado ni fui asambleísta, pero eso vino en el origen de esos dedos. Y pueden ir a hacer un experticio a mi computadora para que vean el programa, las horas, el día que eso surgió en el año 2009. Escribí eso. Bueno, entonces, una de las preocupaciones del sector privado es el tema de la defraudación fiscal, pero hay otra preocupación, y es que si alguien en el Ministerio Público puede iniciar una acción y tiene interés de dañar a una empresa, a una institución, a una persona, pudiera hacerlo. Sí, pero para eso se está estableciendo. Fausto, aquí en esto resulta clave algo. El Ministerio Público es una parte,
un actor en el proceso penal y en los procesos de extinción de dominio, es decir, porque tendría iniciativa. Pero quienes tienen que controlar y quienes están en el ordenamiento constitucional llamados a preservar y a tutelar los derechos fundamentales de las personas son los jueces. Si los jueces no sirvan y si los jueces no cumplen su papel, es un problema entonces estructural del sistema. Entonces, ¿qué es lo que he escuchado en algunas de las discusiones? Se ha estado buscando la manera de que cuando se quiere iniciar un proceso de extinción de dominio, o sea, existan las suficientes bases y que eso se someta a un régimen de homologación de autorización de un juez, para que no sea de cualquier cosa y de cualquier manera. Entonces, se trata de buscar los controles, pero no hay nada infalible, porque si los jueces le tienen miedo a los fiscales, entonces nos fuñimos todos los ciudadanos, ¿entiendes? Porque el papel del juez es, con esa venda, aplicar el derecho, entonces, sin mirar a quién. Ya. Pero el juez, pero también esto va a depender de quién dirige el Ministerio Público. Sí, también, o sea, es decir, por supuesto que pueda tener, claro, o no el Ejecutivo, claro, el claro, Ministerio no, Público, oye, que designa. Todo lo que sea poder puede ser objeto de manipulación y de un uso maligno. Y los tiempos cambian y pasan, y en los seres humanos tenemos todo tipo de personas, incluyendo personas buenas que se transforman. Se pensó que la DGI iba a ser utilizada con la ley de lavado de activos. Exacto. Y eso no ha pasado. Exacto. O sea, todo no se maneja con mucho... ¿Por qué? Porque tiene que ir habiendo una madurez. Y hay que entender estas cosas, señores, que es parte de mi llamado a los senadores y a los legisladores en sentido general. Es decir, esto es lo que es un instrumento útil adicional para combatir grandes patrimonios ilícitos. O sea, eso no es para caerle al infeliz, que un día que cometió una queja cuánto, una cosita, no. O sea, tú no puedes desarrollar, porque además hay un tema de logística. Por eso en esto incide mucho la política criminal de persecución. Es decir, tú no vas a estar utilizando porque no hay capacidad para perseguir todos los hechos. ¿Entiendes? Tiene que haber una evaluación estratégica de selección de aquellos casos y que están en función de su capacidad dañina para las estructuras del orden económico, del orden socioeconómico y político del Estado. Es decir, hay que tener mucho tacto, mucha inteligencia en esto y tenemos que confiar en la madurez del país, pero esto no aguanta más. O sea, esto hay que salir adelante con ese sentido de inteligencia, con sentido práctico, hay que seguir adelante porque uno de los grandes desafíos que seguiremos teniendo, Fausto, durante las próximas décadas, es la lucha contra la criminalidad organizada. Criminalidad organizada. Claro, dentro del cual, concepto amplio dentro del cual está, por supuesto, dado los vínculos tan estrechos que hay entre infracciones graves, corrupción, etcétera. Es decir, la corrupción forma parte del engranaje porque es la que le facilita a los grandes delincuentes, los grandes capos, en el caso del narcotráfico, los grandes traficantes de armas, de órganos, de personas, que son las infracciones que generan las grandes e inmensas fortunas, bueno, le permiten ese fortalecimiento, ¿no? Sin una autoridad cómplice es muy difícil que lo pueda hacer. Entonces, claro, por eso, eso es un reto a uno, y las sociedades tienen que defenderse. Yo, estando en mis tiempos de embajador en España, recuerdo que me invitaron el Real Instituto Elcano, que es una de las instituciones de referencia en España. Me invitó mi amigo Carlos Malamud a disertar sobre un tema que, bueno, ya será en la otra vida, ¿no? Yo pensaba desarrollarlo como tema de doctorado, pero ya, yo soy un hombre ya de 57 años, estoy entrando ya en mi... Pero tú eres jovencito, estoy entrando en el final del trayecto, porque ya... Bueno, el promedio de vida son 70 años, 70, estoy ahí cerquita, no ya me queda, entonces menos de 20 años, o sea, bueno, pero es así la vida. Que aquí yo tengo amigos que se ven jovencitos y están cumpliendo 80. No, yo tengo amigos de 85 que están muy bien. Entonces, por Dios. El asunto es que justamente hablaba de que incluso a nivel global hay que repensar desde las constituciones cómo hacer eficaz los desafíos de la criminalidad en un ambiente de globalización. Porque las fórmulas tipos que están previstas en todos los ordenamientos constitucionales, decimonónicos, digamos, incluyendo algunos que de decimonónicos pasaron de que a moderno, es que en estos aspectos nos estamos chupando el dedo y seguimos con los instrumentos de cuando la criminalidad era de bagatela, eran de pequeñas cosas o eran en espacios cerrados de los estados sin comunicación entre ellos. Entonces, esos diseños constitucionales ya no sirven para eso. Y por eso yo me preocupaba de que para la Constitución del 2010 figuraran eso.
de 3 o 4 herramientas de arsenales, pasó esta, pues así, ¿no? Qué bien, pero ese mismo instrumento como un deber fundamental, no es nada diabólico. Mire, usted puede, a requerimiento de la justificación de sus bienes. Yo decía en un programa de esto, me preguntaron estos días, bueno, yo no tengo problema, porque yo tengo una correspondencia entre las cosas, lo que tengo, tiene una correspondencia con los impuestos que he pagado a la DGI en ese mismo periodo. Es decir, incluso con una tasa de tributación efectiva mucho más alta, porque yo tributaba como persona física, no como compañía. O sea, yo no descontaba lo que mucha gente descuenta en compañías y en vainas, que le pagan de todo. Entonces, ese tipo de cosas no. Entonces, el asunto es que son cuestiones normales y el proceso de transparentizar la sociedad es clave, pero hay que ser práctico. Mira, ese mismo tema que le preocupa a Vinicito, del tema fiscal. Fiscal, sí. Yo pienso que en beneficio de Vinicio hay que arreglarlo parcialmente, porque se pudiera establecer hacia el futuro, porque realmente todas las personas que se acogieron a todas esas leyes de amnistía fiscal lo hicieron confiado en ir a la parte del Estado. Eso es muy diferente de la revalorización fiscal. Que eso se puede hacer hacia el futuro. Es decir, mire, de ahora en adelante, para ese tema sí se puede hacer una excepción a lo que llaman la retrospectividad. La revalorización. Lo que proviene de evasión y de delitos tributarios, mira, tiene que ser a partir de ahora, cuando usted cometa ya en el futuro, yo lo puedo perseguir por eso. De ahora en adelante, porque ya usted lo sabe, usted está advertido. Pero no me diga, pero tú me diste un descargo, yo te pagué los cuartos y te confesé mis cosas, y entonces ahora tú me vas a seguir. Ahí se puede ser práctico. Ahí se puede ser práctico. Olivo, muchas gracias por esta interesante, lúcida conversación. Qué agradable y qué bueno escuchar estas explicaciones que tú nos has ofrecido y a las que no habíamos tenido acceso antes. Qué bien. Un gusto siempre venir por aquí. Muy agradecido, Olivo Rodríguez Huertas, abogado del área administrativa solamente. Animador del derecho administrativo. Y muchas gracias a ustedes por la compañía en este maravilloso diálogo. Hasta luego.